Bien, como prometimos, Miguel, vamos a tratar el tema de SENASA. El presidente, o no el presidente, la presidencia de la República el pasado sábado sorprendió al país con una rueda de prensa en el Palacio, protagonizada por el vocero de la presidencia, Félix Reina, el nuevo vocero de la presidencia. Y el equipo de prensa completo, ahí también estuvo Caminero y compañía. Sí, donde él, en nombre del presidente, anunciaba que el director del Servicio Nacional de Salud y el director de CISARRIL iban a acudir a la Procuraduría General de la República por ante Jenny Berenice, que es la procuradora, para someter evidencias comprometedoras sobre la actuación de los directivos de SENASA con este asunto de los supuestos actos de corrupción que se ha denunciado en esa institución. Y digo que sorprendió al país, Félix Reina y los demás miembros, ¿verdad?, del equipo de prensa, Abel Guzmantén y Caminero, Alberto Caminero, sorprendieron al país porque, que yo recuerde, es la primera vez que ocurre un acontecimiento de esa naturaleza. Es decir, que el propio Palacio Nacional somete ante la Procuraduría General de la República de manera, ¿verdad?, pública y abierta un expediente en contra de un funcionario público. Es la primera vez, porque yo recuerdo en aquella ocasión, por ejemplo, que cuando Balaguer o el gobierno sometió, en el gobierno de Balaguer, a Jorge Blanco, no lo hizo Balaguer directamente ni desde el Palacio. Lo hizo un abogado que no era funcionario del gobierno en ese tiempo, que era el doctor Marino Vinicio Castillo, Vincho. Fue quien hizo el sometimiento ante la Procuraduría General de la República y luego fue juzgado por un tribunal y condenado Jorge Blanco en esa ocasión. Pero ahora no, ahora es el Palacio Nacional, con su vocero, por orden del presidente, el que somete a los directivos de SENASA ante la Procuraduría General de la República. Y entonces eso está seguido también de un mensaje, de un post que emitió el presidente por su cuenta X, diciendo que él no tiene amigos. Él tiene amigos. Que él tiene amigos, pero no tiene cómplices. Y como que asumiendo la responsabilidad de ese sometimiento y diciéndole al país que el gobierno no tiene absolutamente nada que ver, o por lo menos su figura no tiene nada que ver con lo que pueda haber ocurrido ahí. Y la gente lo ha interpretado como un mensaje del presidente a los funcionarios, en el sentido de que el que metió la pata, que pague. El que metió la pata, que pague. Yo no tengo cómplices. Yo puedo tener amigos, pero cuando cometen actos de corrupción ya no son mis amigos. Porque en ese aspecto no tengo cómplices, es lo que le está diciendo el presidente. Sin embargo, esto también tiene varias lecturas, otras lecturas. Porque, por ejemplo, hacer, como tú dices, ya el Poder Ejecutivo, desde la misma Casa de Gobierno, que se anuncia y se hace ese sometimiento, ya se está comprometiendo al Poder Ejecutivo como tal en ese expediente. De hecho, hay quienes dicen, pero bueno, acá, si el Ministerio Público es independiente, ¿por qué el gobierno se aboca a investigar precisamente, a instruir el expediente? Porque está diciendo que está mandando evidencias. Es una labor que debe hacer el Ministerio Público. De modo que esto tiene muchas lecturas porque como tú dices, es la primera vez que esto ocurre y creo que a la imagen de justicia independiente, o no de justicia, del Ministerio Público Independiente, le afecta un poco. Porque yo te preguntaría ahora, ¿puede ahora la Procuraduría General de la República hacer otra cosa que no sea mandar un expediente con todas las calificaciones penales que pueda haber, acusatorias? Ya está obligada, porque acordémonos que teóricamente el Ministerio Público tiene cierta independencia, pero o sea que eso es relativo. Es que eso, desde un principio nosotros lo dijimos, eso de aspirar a un Ministerio Público independiente es una quimera, eso es imposible, porque es que el Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo y es el brazo acusador, ¿verdad?, y el que lleva a cabo la política del gobierno en contra de la criminalidad. Es el que lleva. Entonces, un presidente de la República no se puede desprender de ese brazo
Porque si se prende del brazo acusador, ¿cómo entonces puede llevar a cabo una política de seguridad y en contra del crimen Que sea en el país? efectivo. Que sea efectiva. Es imposible. Entonces, por más que se quiera decir que el Ministerio Público Independiente, cuando llega a la realidad, ahí se demuestra que efectivamente es una dependencia Claro. del Ejecutivo. Entonces ahora el presidente, bajo esa función, ¿verdad?, es que envía esa investigación que ya había hecho la presidencia, quizá a través del Departamento de Ética que dirige Milagro Ortiz, o de otro departamento, ¿verdad? Una investigación que ya había hecho en la cual había encontrado indicios de criminal. Porque déjame decirte, en esta ocasión lo envía el presidente, o a través de su vocero, de Félix Reina. Pero ya en otras ocasiones, Milagro Ortiz Bosch, que tiene su despacho en el Palacio Nacional, y es la encargada de ética del gobierno, había enviado múltiples expedientes a la Procuraduría General de la República, lo que ella consideraba que tenían algún indicio de violación de las leyes. Ella lo ha enviado varios. Cada vez que le someten a Milagro Ortiz un expediente de supuesta corrupción en alguna dependencia del Estado, ella, si ve que hay indicios, ya lo ha mandado a la Procuraduría. Entonces ahí se ve que también sigue la... Por eso mucha gente se pregunta por qué es ahora, si ya habían indicios, como tú dices, de hace mucho tiempo. Porque... El mismo presidente dijo que desde noviembre del año pasado ya se estaban... Sí, pero lo que yo estoy diciendo es demostrando que no es ahora que se envía. Simplemente ahora lo envía el vocero del gobierno por instrucción del presidente, pero Milagro normalmente lo enviaba a la Procuraduría. Pero esa es la pregunta que yo digo, ¿por qué no se investigó antes? ¿Por qué se dejó que esto llegara a este nivel? Es lo que yo digo. Bueno, ya esa es otra arista lo que tú señalas, otra arista del problema. Estoy hablando porque el Ministerio Público ha ganado mucha credibilidad en el país, sí. no hay duda. Pero en este caso ha habido una cierta lentitud o no sé. Ahora no, ahora para actuar tiene que actuar obligatoriamente. Sí. Bueno, el caso es que ya eso está ahí y parece que a Santiago Jacín y a los demás directivos del SENASA le esperan momentos difíciles. Claro, eso está, no hay duda. Porque cuando el Palacio Nacional emite y se hace responsable de esa acusación, es porque efectivamente hay indicios graves ahí en ese expediente. Sí. Y lo que se habla es, fíjate... Tiene que dormir con ropa, como dicen ahora. De lo que se habla es de la incorporación al servicio de SENASA de 1,5 millones de afiliados, o quizás más. Y que de ese 1,5 millones, 500,000 afiliados fueron adjudicados a una empresa privada para que lo administrara. Y resulta que esos 500,000 afiliados nunca utilizaron los servicios hospitalarios del país, como es natural porque son afiliados subsidiados por el Estado, sí. Personas que no trabajan, que se le otorga la seguridad social. Entonces, eso representó alrededor de 780 millones de pesos, que ahora no se sabe. Es una empresa llamada RI, empresa RI, que se encargaba de darle el servicio a esos 500,000. Y del otro 1,000,000 o más de afiliados en el régimen subsidiado que se habla, se dice que nunca se aportó la cápita necesaria, que son 130 pesos por cada afiliado. Mensual. Mensual. Es decir, en este caso serían 1,300 millones de pesos todos los meses. Que si tú lo calculas por año, estamos hablando de 13,000 y pico millones de pesos en un año. Ese dinero dicen que nunca se aportó. Entonces lo que produjo el déficit en SENASA. Por eso ahora el Consejo de la Seguridad Social ha tenido que erogar, transferir a SENASA 6,000 millones de pesos para tratar de tapar el hoyo que había y que SENASA pueda seguir ofreciendo el servicio a los afiliados. Que eso lo garantizó el presidente a través de su vocero en el Palacio Nacional, de que SENASA va a seguir funcionando normalmente y que todos esos creo que son cerca de 5 millones de afiliados que tiene SENASA, van a seguir recibiendo el servicio en los hospitales. Por lo menos eso. Que no se caiga ese importante servicio médico del país. Es que está dirigido, como tú dices, a los indigentes, a la gente que no puede pagar un seguro médico. Y como dijo el presidente, que parece que eso es lo que más le ha dolido a él.
Yo me di cuenta que haya actos de corrupción en el sector salud. En el sector salud. Él lo enfatizó así en la semanal, ¿te acuerdas? Correcto. Y en el sector salud de los más infelices del país. Sí, sí. Es decir, es un crimen doble o triple. Doble, sí. Eso es como beberse la sopa de un tísico, como dicen en el campo. Sí. Sin embargo, yo creo que el gobierno y el presidente Abinader, como abanderado de la lucha contra la corrupción, debería también pensar en otras áreas donde han habido problemas serios, pero que no se han visto acciones así conducentes a que vaya a haber sanciones, o por lo menos que se investiguen las cosas. El caso Inavie, por ejemplo, es un caso que también envolvió muchos miles de millones de pesos, y otras áreas. Y a nivel ya son casos que están pendientes, no es que están, no es que se sí, olvidaron, pero que no, están pendientes, igual que el caso de educación está pendiente. Para que los expedientes requieren un tiempecito que se vayan elaborando e identificando. Sí, pero hay casos que ya se saben y salieron casi desde la Comisión de Gobierno, y me refiero al gobierno anterior. Del gobierno anterior se sabe que hubo cosas por ahí, expedientes que estaban casi listos y que luego se durmieron. O sea que yo creo que esta lucha contra la corrupción realmente le falta mucho camino por recorrer todavía. Claro, estas acciones levantan un poco de esperanza, ¿verdad? De que se va, pero todavía hay mucha deuda pendiente en ese sentido, que cobrarle a mucha gente. Creo que hay un elemento que debe ser resaltado y en este gobierno, y es el hecho que ahora, casi por primera vez, porque hay casos esporádicos en el pasado que ocurrieron, casi por primera vez, ahora es la única ocasión en que se someten funcionarios del mismo gobierno. Fíjate tú, la mayoría de los gobiernos anteriores, incluyendo de Balaguer, desde los tiempos de Balaguer, aquí el asunto no funciona. Por ejemplo, Balaguer decía, yo lo cancelo, la justicia que actúe. Cuando él detectaba que había alguna irregularidad en una institución, él cancelaba al incumbente. Y entonces la justicia, que es independiente, tiene que actuar ante esos indicios. Pero ahora no, ahora el mismo gobierno es el que está sometiendo casos. Hay muchos casos, sí, claro, ya. Eso es importante. Hay muchos casos ya, mucha gente que ha caído en este gobierno. Del caso de la lotería, que fue el primero, sí, ¿tú recuerdas? Sí. El incumbente de la lotería, que fue sometido a la justicia, hasta otros casos que han sido sometidos, y ahora, fíjate tú, el asunto de Senasa, que lo asume directamente el presidente, el gobierno. Es decir que en ese aspecto hay que reconocerlo. Ahora, aunque eso tiene también un doble filo. Porque cuando tú descubres un acto de corrupción en tu propio gobierno, entonces la gente te da el mérito de haberlo descubierto y haberlo sometido a la justicia. Pero también deja la sensación general de que hay corrupción en el gobierno. Entonces cuando cae uno, la gente dice, y el otro, mira que está haciendo tal, cual cosa, hay que someterlo. Y así el gobierno tuyo... Sí, se crea esa percepción de que hay corrupción generalizada. Exacto. Entonces el gobierno tuyo se somete a un escrutinio permanente de la gente. Ahora la gente lo que está es acechando. Y algunos de la oposición aprovechan y dicen, sometió a fulano, pero a fulano no. Al otro no, al otro sí, al otro no. Entonces, ese escrutinio de un gobierno permanentemente no es conveniente para que el gobierno pueda trabajar tranquilidad y en paz. Por ejemplo, un caso, Héctor, que la gente no se explica qué ha pasado, que se denunció tanto y se ha aportado, y creo que hasta la Cámara de Cuentas ahora está haciendo un experticio. Y creo que ha descubierto. Y nada como que se ha hecho. El caso de Punta Catalina, que se dijo que fue sobrevaluada, que hubo problemas de estos tipos. Incluso creo que ahora hay un estudio de auditoría que se está haciendo. Se está haciendo una auditoría. Pero llevan 5 años. Sí, pero hay que tener paciencia. 5 años. Y déjame decirte, ahí en Punta Catalina va a resultar un contraste y se encuentran irregularidades. ¿Por qué? Porque después de haber sido satanizada en la campaña electoral, Punta Catalina, de que se había sobrevaluado, que había corrupción ahí. Sin embargo, posteriormente, cuando comenzó a funcionar la planta, entonces comenzaron los elogios. Ya no era la puta Catalina y no era la Santa Catalina. En vez de Punta... Porque resulta que Punta Catalina le deja al Estado beneficio por alrededor de 250 millones de dólares todos los años. Porque realmente nunca se discutió la bondad de la planta. Bueno, pero después la hemos santificado. Porque gracias a Punta Catalina no tenemos más apagones en el país. Entonces, después de eso, si tú ahora sacas que fue sobrevaluado y comienza un escrutinio sobre esa planta, entonces se va a ver como una contradicción muy grande en ese aspecto. Porque déjame decirte,
el ejercicio del poder no es un asunto simplemente moralista, es un asunto de eficiencia y de moral también, de las dos cosas. Pero si tú comienzas a juzgar todas las cositas que pasan en un gobierno, tú te pasas los 4 años en eso y después no hace nada. Y al final la gente juzga a los gobiernos por la eficiencia, por las obras que deja, por lo que le añadió de riqueza al país. Eso es lo que el gobierno no puede distraerse solamente en este tipo de cosas. De ahí la importancia, fíjate tú, de que no solo que la justicia sea independiente, sino que también la justicia sea eficiente en su trabajo. Sí. Porque a veces tú la dejas libre albedrío a la justicia y no hacen nada. Pero aquí el Ministerio Público ha demostrado. Pero casi se vencen los plazos ahora y se extinguen los casos de cuando Danilo. Mira, el Ministerio Público aquí ha demostrado mucha eficiencia en cuanto a meter preso a la gente y hacer un aparataje cuando hay un acusado. Ir a su casa, sacarlo en cuero de la casa. Lo inauguró ya en el año, cuando Odebrecht, sí, el caso de Odebrecht. Y esposarlo y ponerle un casco muy eficiente en ese aspecto para desacreditar a los acusados. Pero ha sido también muy negligente en el sentido de, hasta por el rumor público o por indicios que haya en una institución, tomar iniciativas propias. Aquí el Ministerio Público no hace eso. Aquí tiene que existir de por medio una auditoría que se publique en la prensa y hacer 2 o 3 reportajes en esos programas de investigación para que entonces mueva la acción pública, la acción del Ministerio Público. En eso no ha sido eficiente. Si fuera un Ministerio Público eficiente en ese aspecto de velar por los actos de corrupción, el gobierno pudiera dedicarse a su labor de realizar obras y de trabajar en favor del país. Pero todo lo que se extingan varios casos a punto de extinguirse. Porque pasaron el plazo de los 4 años. Bueno, y ya, ahí no interviene solo el Ministerio Público, sino el sistema de justicia. No, claro, yo veo de manera global, es que lo veo. Claro, el sistema de justicia que es ineficiente en ese aspecto. Por eso. Y todos los casos perimen y lo mantienen ahí. Mira, todos esos casos de acusación de corrupción de los gobiernos pasados ya perimieron de acuerdo al Código Penal, porque son 4 años nada más que pueden durar. Claro, el juez puede tomar medidas atenuantes muchas veces lo mantienen de manera ilegal. Esos casos, amparado en una parte que dice la Constitución, que dice que la corrupción no prescribe. Que no prescribe, efectivamente. Pero el Código Penal dice que son 4 años, y 4 años es suficiente para llevar a cabo un juicio. Pero la justicia en ese aspecto ha demostrado mucha ineficiencia. En el caso de Punta Catalina, yo recuerdo que hasta desde la licitación misma que se hizo, ¿tú recuerdas? Que se hizo fue con un competidor virtual. ¿Tú recuerdas? Bueno, en ese caso. Que le llevó a cabo el economista famoso, Andy Dawager. Sí, déjame. Es decir, lo que compitieron los oferentes fue la que ganó y un oferente virtual. Sí, ese estilo se usa. No, déjame decirte qué pasa ahí. Mira, se previó que el financiamiento de Punta Catalina iba a ser de Brasil, del Bandes, el Banco de Desarrollo Industrial de Brasil, que pertenece al gobierno, un banco oficial. Como no crecieron aquí. Cuando los gobiernos financian una obra, lo primero que exigen es que la obra sea realizada por una compañía de ese mismo país. Por eso tú ves que Odebrecht, habían 2 brasileñas aquí, o 3 compañías, ahora hay 3, que son Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Queiro Galbao. Son 3 compañías brasileñas que hacen todas las obras que financia el gobierno brasileño. Todos esos elevados y la Avenida del Coral que se hicieron aquí en los gobiernos de Leonel y también de Danilo, fueron financiadas por el banco, por el Bandes, por el Banco Oficial de Brasil. Y en ese aspecto tenía que ser una compañía brasileña. En ese momento... Pero no de grado a grado, Héctor, o hecho de una manera irregular. No, tú haces. Lo que pasa es que ellas se ponen de acuerdo. O sea, otra cosa. La compañía porque brasileña. eso me interesa, una legislación, porque es un problema de ley. Sí, se hizo la licitación. Y un préstamo no puede condicionar abolir una ley en un país. No, se hizo la licitación, pero cuando tú abres una licitación internacional, donde nada más pueden participar las compañías de un país, en este caso de Brasil, entonces ellas, como son pocas, se ponen de acuerdo y dicen, participa tú solo. ¿Tú entiendes? Participa tú y yo me quedo ahí. Entonces en aquella yo participo y tú te quedas. Ellas se ponen de acuerdo. Por eso tú ves que las licitaciones normalmente, cuando son financiamientos de gobiernos, participan a veces una sola. Y es como si fuera grado a grado. Aunque se esperan los plazos. Ahí están los resultados que pasó con Odebrecht. Sí, pero hay muchas cosas que se dijeron de Punta Catalina.
Pero vamos a ver ahora la auditoría qué arroja. Pues yo creo que eso no puede, porque cuando esas cosas quedan así, medio se olvidan. Entonces, pero ven acá, esta lucha contra la corrupción está como un poco coja. Le falta, ¿entiendes? Le falta o medio ciega. Sí, aquí hay elementos. O medio Fíjate, tuerta. no solamente es el gobierno el que debe culparse por eso, sino instituciones que no funcionan. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas en los últimos 10 años no ha funcionado adecuadamente. Ha habido problemas ahí. Ayer se habla de actos de corrupción en la misma Cámara de Cuentas, que es el organismo encargado de velar por el buen manejo de los fondos públicos. Sí. Ahí se hablaba una vez de un departamento de maquillaje que había. Sí. No, el nombre es muy bonito. El nombre que le pusieron, Departamento de Control de Calidad. Control de calidad. Pero en el fondo era de maquillaje. Efectivamente. Ahí hemos tenido casos, por ejemplo, que ha habido que cancelar a todos los miembros. Aquella vez que el Congreso tuvo que hacerle un juicio político. Bueno. Y muchos problemas. Entonces, la Cámara de Cuentas tiene que funcionar adecuadamente. Otro organismo que también adolece de deficiencia es la Contraloría General de la República, que tiene fijo un auditor en cada institución y sin embargo eso no hace nada. Yo no sé qué es lo que hace un auditor en cada institución examinando lo que hace. Y está permanente dentro. Permanentemente y ahí todos adentro. los pagos pasan por su mano primero. Todo, y no hace nada. Y el otro, el Ministerio Público, que actúa nada más cuando hay escándalo. Exactamente. Un escándalo de la televisión, de la prensa. Un reportaje, una cosa. Ellos actúan. Pero no está vigilante ahí a los casos Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ahí, entonces, y ya para entrar en la parte final ya. Estamos arriba.